Oh, sí, no se escucha. Buenos días a todos. Mm, Hola, ¿me escuchan bien? Buenos días, auxiliar. Yo sí, Auxiliar. se escucha. Ya, entonces, retomamos las clases. Nos quedamos en la unidad 2 en distribuciones de carga. Teníamos lo que es la carga lineal, carga superficial y carga volumétrica. Las fórmulas ahí están. Fórmulas para cuando el elemento es finito, utilizamos esta fórmula de acá. Y cuando el elemento es infinito, utilizamos directamente esta fórmula. No sé, ¿cómo vemos eso? Vamos con el siguiente ejercicio, donde teníamos una distribución lineal finita con límites. Que se distribuía en el eje X entre menos 5 y 5. Entonces ahí teníamos la distribución lineal, hacemos los cálculos. Primero encontramos el vector R. Tenemos que encontrar el vector R. El vector R es el resultado de hacer una diferencia entre dos vectores, A y B. ¿Cuáles van a ser A y B? A vendría a ser el punto en donde se quiere encontrar el campo eléctrico, y B vendría a ser el que genera ese campo eléctrico, que vendría a ser un pequeño diferencial de carga. De toda la carga que contiene la distribución lineal, solo necesitamos una pequeña carga para este análisis, para este cálculo. Nada más. Tenemos entonces R. El resultado de R, sacamos luego su módulo. Luego del módulo, el vector unitario. Y si falta, sacamos también lo que es la densidad lineal. El diferencial de longitud siempre va a ser uno de los ejes de nuestro sistema de coordenadas, según a qué eje es paralelo a nuestra distribución de carga. En este caso, el diferencial de longitud, nuestra distribución se encuentra sobre el eje X, entonces
el diferencial de longitud es igual a diferencial de X. Una vez hechos los cálculos, las operaciones, nos da como resultado que el campo eléctrico es 2,30 AX unidad Newton sobre Coulomb o Volt sobre metro. Cualquiera de esas dos unidades es válido. Entonces volvamos a hacer de nuevo ese problema porque la pregunta nos da dos datos. Una, cuando la distribución de carga se encuentra distribuido entre menos 5 y 5. Aquí está. Y otra, cuando la distribución de carga se encuentra distribuida entre x menos 1 y x1. Entonces volvemos a hacer nuestro gráfico. Primero nuestro sistema de referencia. Z, Y X. Ahí está. Y luego tenemos nuestra distribución de carga que se encuentra contenida entre x1 y x menos 1. Entonces ahí se encontraría nuestra distribución de carga. Donde nos pide que calculemos el campo eléctrico en el vector o en el punto 8 en X, 0 en Y y 0 en Z. Entonces se encontraría por acá. Este es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Por acá se encontraría el punto en donde voy a encontrar el campo eléctrico. A este le voy a llamar el vector A, que es un vector que va desde el origen hasta ese punto. ¿Listo? Vector A. ¿Qué más tenemos que encontrar? Ahora, ¿quién va a producir ese campo eléctrico? Lo va a producir toda la distribución, pero solo necesito el análisis de una pequeña carga. Entonces, lo que hago es tomo un pequeño pedazo de la distribución lineal de ese alambre y lo grafico, lo marco. Y ahora tengo que encontrar la ubicación de lo que he marcado, lo que tengo ahí en color verde. Entonces, desde el origen hasta ese punto, ahí voy a tener otro vector. Se va a llamar el vector B. El vector B va a tener los siguientes datos. Vamos a encontrar la ubicación de ese vector B según la gráfica. Entonces, según la gráfica, ese vector B se encuentra ubicado en X, en una variable X, ¿sí? Porque lo hemos colocado al azar. No sabemos cuál es su distancia verdadera, solamente sabemos que existe. Entonces lo tomamos como una variable. Luego, ¿tiene componente en Y? No, es 0. ¿Tiene componente en Z? Es 0. El vector A, lo conocemos, es 8 en X, 0 en Y y 0 en Z. ¿Listo? ¿Qué tenemos que encontrar ahora con esos datos? El vector R. Entonces, R va a hacer la diferencia entre ¿quién? Entre el punto el punto final menos el punto inicial. ¿Cuál va a ser mi punto final? El punto en donde voy a encontrar algo. ¿Cuál es ese punto? Es el vector A. Menos el punto inicial es el punto que genera lo que queremos encontrar. Entonces el vector B. ¿Ya? A menos B, esa es la diferencia. Fórmula. AX menos BX A sub X más AY menos BY A sub y más AZ menos BZ A sub Z. Reemplazamos datos. AX es 8, BX es 0. No. AX es 8, BX es la variable X. A sub X y lo demás va a ser 0, 0, 0 menos 0.
y 0 menos 0. El resultado entonces me da que R es igual a 8 menos X, A sub X. Saco el módulo. El módulo me va a dar como resultado que 8 menos X al cuadrado, sacándole la raíz, me va a dar 8 menos X. Una vez tengo el módulo, calculo ahora el vector unitario. El vector unitario es el vector R sobre su módulo. 8 menos X a X dividido sobre 8 menos X. Simplificamos y me queda como resultado que el vector unitario es 1 a sub X. Nada más. Fíjense que todo este procedimiento, todo este paso, cuando ustedes resuelvan estos ejercicios, tienen que estar ahí. Todo esto tiene que estar en su resolución de los ejercicios. No se salten nada. Hasta aquí, dudas, preguntas. Ya, no hay dudas. Entonces, cuidado y en el examen no hagan todo esto. Esto resta puntos. Y si no está hecho directamente este resultado, se asume que ustedes han copiado. ¿Ya? Si no hay sí. nada de eso, ¿sí? Bueno, para sacar, ¿no? La integral de, por ejemplo, eso que está ya marcado en una línea roja, 8 menos X. ¿Dónde sacó en la calculadora? 8 menos X. ¿Esto de acá? Sí, auxiliar. No, el que está más arriba, donde está integrando arriba. Sí, eso. Eso es del anterior ejercicio. Esto ya lo hicimos en la anterior clase, el resultado del anterior procedimiento. Aquí está ese 8 menos X, vendría a ser la fórmula. La fórmula nos dice que el campo, para el cálculo del campo eléctrico, en la parte del numerador, tiene que colocarse el módulo al cuadrado. ¿El módulo cuál es? El módulo es 8 menos X. Le damos al cuadrado y ahí tenemos el 8 menos X al cuadrado. Por eso, yo ahorita le estoy diciendo a ustedes que este procedimiento, este paso, sí o sí lo tienen que hacer. Fíjense para el otro cálculo, donde la distribución estaba entre 5 y menos 5. Ese procedimiento también existe. Ahí está. Hacen su diferencia, sacan resultados, luego calculan el módulo y por último el vector unitario. Ya está. Aquí tenemos lo mismo. Está todo ese procedimiento, todos esos pasos. El vector R, su módulo y su vector unitario. ¿Qué más tenemos que encontrar? Otro dato más que ustedes tienen que encontrar es la distribución lineal. Tenemos el valor de la densidad lineal. Sabemos que la densidad lineal es igual a la carga sobre la longitud. Tenemos ese dato. En el anterior cálculo tenemos un dato. Carga sobre longitud es 1 nanocoulomb sobre metro. Pero esta densidad lineal es solamente para cuando el alambre está distribuido entre 5 y menos 5. ¿Qué pasa en el otro caso? Solamente se encuentra distribuido entre 1 y menos 1. ¿Cierto? Entonces,
Ahora nuestra longitud cambia, pero la carga se mantiene. Quiere decir que va a ser más denso nuestra distribución lineal. ¿Cuánto es la carga? La carga es de 10 nanocoulombs. La carga 10 nanocoulombs. Dividido entre la longitud. ¿Cuánto es la longitud ahora para este problema? Si está distribuido entre 1 y -1, su longitud es de 2 metros. Entonces 10 sobre 2 me da que la densidad lineal es igual a 5 nanocoulombs sobre metro. Entonces ya tenemos la densidad lineal. ¿Qué más? Ahora me faltaría por último el diferencial de longitud. Esto es sencillo, ustedes se fijan su distribución a qué eje es paralelo. Mi distribución se encuentra distribuido en el eje X, es paralelo al eje X. Entonces mi diferencial de longitud va a ser diferencial de X, nada más. Listo, y con eso tenemos todo para resolver nuestro problema. Vamos ahora con la fórmula. Entonces, escribimos la fórmula. ¿Cuál es la fórmula? Vamos a nuestra diapositiva de distribución lineal. Y acá está la fórmula. ¿Ya? Utilizamos primero esta fórmula de acá y luego la desglosamos. Entonces, ¿qué nos dice? Que el campo eléctrico va a ser igual a 1 sobre 4pi, la permitividad del medio, la integral de la diferencial de carga sobre su módulo al cuadrado, por el vector unitario de los límites, después los colocamos, volvemos a escribir la fórmula. Tenemos que ahora la diferencial de carga es densidad lineal por el diferencial de longitud, dividido sobre el módulo de r al cuadrado. Ya, hemos hecho los pasos de la fórmula general pasar a la fórmula que se va a utilizar. ¿Ya? Reemplazamos ahora sí los datos. 1 sobre 4pi, la permitividad, la integral, la densidad lineal es 5 nanocoulombs. Ahora sí volvemos a reemplazar los datos. Por recomendación, la densidad lineal es una constante aquí, fíjense. La densidad lineal solamente es un número, entonces la sacamos afuera. Densidad lineal sobre 4pi por la permitida. Estos datos constantes los reemplazan al final. Ya, densidad lineal
la permitividad y 4pi reemplazan sus datos al final. Lo que nos importa aquí primero es resolver la integral. La integral queda de la siguiente manera. El diferencial de longitud es diferencial de x dividido sobre el r es 8 menos x, pero como es un módulo, está elevado al cuadrado, lo elevamos al cuadrado. Por a sub r es 1 a sub x. Ya, nada más. Entonces, los límites, estamos integrando respecto de x, vamos a tomar los límites de la distribución lineal. La distribución lineal se encuentra entre -1 y 1. Solamente tomamos esos límites. Desde -1 hasta 1. Esos serían entonces los límites de la integral. ¿Listo? Ahora en el siguiente paso ya reemplazamos los datos. Que va a ser la la densidad lineal, que es 5 nanocoulomb, 5 por 10 a la menos 9, dividido sobre 4pi, por la permitividad, que es 10 a la menos. ¿Cuánto es la permitividad? 10 a la menos 9 sobre 36 pi, si no mal recuerdo, 36 pi. Pero podemos confirmar con la primera diapositiva. ¿Sí? 10 a la menos 9 sobre 36 pi. Ya está, 10 a la menos 9 sobre 36 pi por aquí. En el siguiente paso, una vez ustedes colocan el resultado, es colocar, una vez ustedes colocan la integral, hacen todo eso, ese paso. El siguiente sería solamente colocar su resultado de la integral. ¿Cuánto es ese resultado? Entonces ustedes utilizan alguna calculadora o hacen aparte en una hoja extra el procedimiento o la resolución de esta integral. Por temas de tiempo, directamente utilizamos lo que es la calculadora. El resultado de esto me va a dar el siguiente. Abrimos la calculadora y nos ponemos a integrar los límites de -1 hasta 1. Esto da como resultado 2 sobre 63. Por el vector unitario 1 a sub x. Entonces, multiplicando todo esto me va a dar como resultado (1,42 a x). ¿Ya? Newton sobre Coulomb o Volt sobre mí.
Entonces, ese es el resultado cuando nuestra distribución lineal se encuentra entre 1 y -1. Entonces, esa es la respuesta. Verificamos con la respuesta del problema y sí, es cercano. ¿Ya? Entonces, ese es el procedimiento y la resolución de estos problemas de distribuciones de carga con límites o distribuciones de carga finitas, ¿ya? Que tengan límites. Recordarles de que si su densidad lineal tiene variables, esa variable sí o sí tiene que entrar. Su densidad lineal, su vector unitario tiene variables, esa variable sí o sí tiene que estar dentro de la integral, ¿ya? Porque esa variable va a afectar en el resultado de nuestra integral. Por ejemplo, tenemos una densidad lineal que sea 8x al cuadrado. Esto quiere decir que esta densidad lineal, a medida que avanzamos en x, va a ir aumentando. Es una densidad que varía con respecto a x, ¿ya? Y luego, por ejemplo, tenemos un vector unitario que tenga variables en el eje de x, por ejemplo, que sea 3x más lo común, te puede dar siempre 5 menos x, una componente en x, en y 7 y una componente en z 5. ¿Ya? Entonces, este es un vector unitario. Entonces, todo esto, fíjense que tienen variables. Nuestra integral es respecto a x. Entonces, estos datos sí o sí tienen que estar dentro de la integral. En este problema no sucedió eso porque nuestros datos no tenían variables. Fíjense, la densidad lineal es simplemente un número y nuestro vector unitario también solamente es un número. Pero si ustedes tuvieran densidades lineales y vectores unitarios con variables, entonces siempre métanlo dentro de la integral. ¿Ya? Estos problemas lo van a ver en el práctico. Hay problemas que sus densidades son variables respecto a un eje, entonces tienen que hacer este procedimiento. ¿Dudas, preguntas hasta aquí? Claro, Inge. Todo claro. Vamos entonces con el último ejercicio. Si ya vimos entonces distribuciones de carga finitas, ahora veamos distribuciones de cargas infinitas. Ya, distribuciones que no tienen límites. Leamos entonces este ejercicio. Lo lee por favor Santos Kevin. Genial. Una carga laminar uniforme de densidad igual a 1 sobre 3 pi nanocoulombs sobre metro cuadrado. Está localizada en Z igual a 5 metros y una carga lineal uniforme de densidad de menos 25 sobre 9 nanocoulombs sobre metro. Está localizada en menos 3 metros y en Y en igual a 3 metros. Encuentre el campo eléctrico E en 0,-1 y 0 metros. Eso. Ya, gracias. Entonces tenemos una carga laminar uniforme de densidad superficial 1/3 de pi nanocoulombs sobre metros al cuadrado. Está localizada en Z-5. Entonces, fíjense, hay una carga laminar que se encuentra localizada en Z-5. Entonces, lo dibujamos Z1, 2, 3, 4, 5.
Entonces, Z, X y Y. Entonces, en Z se encuentra localizada esa carga laminar. Se encuentra en Z5. Ahora, esta carga laminar se va a dibujar de esta manera. ¿Ya? Es solamente, siempre se dibuja en cuadrado. ¿Ya? Un cuadrado, listo. Entonces ahí tenemos nuestra distribución laminar o carga laminar. Ahora el problema no nos dice nada más, nos dice que solamente se encuentra ubicado en Z5, nada más. No nos dice si tiene límites nuestra distribución laminar, entonces ustedes asumen de que es una distribución infinita, ¿ya? Porque el problema no nos dice nada de sus límites. Entonces ustedes ya automáticamente es una distribución infinita, ¿ya? Luego tenemos la otra, la carga lineal uniforme de densidad lineal menos 25 sobre 9, que se encuentra localizada en Z menos 3. Entonces, Z menos 3, graficamos 1, menos 1, menos 2 y menos 3 y Y3. 1, 2, 3. Entonces, la intersección de eso me va a dar la ubicación de nuestra carga lineal. Ahora, ¿a qué eje es paralelo? Esto es sencillo. Ustedes se fijan en los datos que nos da el problema. El problema solamente me da el dato en Z y en Y. Entonces me falta el dato en X. Entonces, automáticamente nuestra distribución lineal se va a distribuir paralelo al eje X. Entonces, si es paralelo al eje X, sería de esta manera. Ahí tendría mi distribución lineal, paralelo al eje X. El problema me da cuál es la dimensión de esta distribución lineal. No, solamente me da su ubicación. Entonces, ustedes automáticamente asumen de que es una distribución infinita. Entonces me pide encontrar el campo eléctrico en 0, menos 1 y 0. ¿Dónde es eso? Sería 0 en X, 0 menos 1 en Y, por acá y 0 en Z. Entonces ahí se encontraría la ubicación donde se pide encontrar el campo eléctrico. Entonces, desde el origen hasta ese punto lo voy a tomar como un vector. Va a ser el vector A, ya, desde el origen hasta ese punto. Entonces el vector A es 0 en X, menos 1 en Y y 0 en Z. Entonces hago el cálculo del campo eléctrico para cada distribución. Primero puedo hacerlo para la carga laminar o para la carga lineal, cualquiera, el orden, la selección de una de las cargas para el cálculo del el campo eléctrico no es relevante. Ustedes pueden utilizar cualquiera de las dos, empezar con cualquiera de las dos y el resultado siempre va a ser el mismo. Entonces yo voy a empezar utilizando o haciendo el cálculo del campo eléctrico para la carga laminar. Entonces para la carga laminar necesito saber primero su densidad superficial. ¿Cuál es esa? La que me da el problema. Tiene una densidad lineal entonces de
densidad superficial es de menos 1/3 menos 1/3 de pi nano coulomb sobre metros al cuadrado. ¿Listo? Esa entonces es la densidad superficial. ¿Qué más necesito? Necesito saber quién produce el campo eléctrico. Entonces, el que produce el campo eléctrico es la placa. Bueno, llamémosle la placa a la distribución superficial. Entonces, la placa contiene varias cargas que producen el campo eléctrico. Yo solamente voy a tomar en cuenta una pequeña carga. Esa pequeña carga la voy a graficar por este punto. Entonces, por acá. Lo único que hago es marcar un punto y esa va a ser mi pequeña carga que va a producir un campo eléctrico, ¿ya? Un pequeño campo eléctrico. Entonces, desde el origen hasta ese punto, ubico esa pequeña carga. Ubico esa pequeña carga y según mi gráfico tendría que tener los siguientes valores. Del origen hasta ese punto, mi pequeña carga se va a generar un vector. Ese vector va a tener los siguientes datos. Desde el origen para llegar hasta ese punto sabemos lo siguiente, ya que sí o sí necesitamos lo que es el dato en Z, que es 5, ya hasta ahí sabemos eso, ¿ok? Para llegar hasta ahí sí o sí tenemos que avanzar en Z 5, ya. Ahora, ¿cuál es el otro dato más que me falta? Me falta X y me falta Y. Entonces, sí o sí necesito sí o sí una distancia de 5 en Z. Ahora, ¿qué pasa con X y Y? Tenemos un valor en Y y tenemos un valor en X. ¿Cuál es? No lo conozco. Lo he colocado aleatoriamente esa ubicación, entonces no lo conozco. Pero sí sé que existe.
Entonces estábamos en la ubicación de una pequeña carga de la placa o de la carga laminar. Entonces sabemos que uno de los datos que ya se conoce es lo que es el dato en Z, que es 5, por la ubicación de la placa. Ahora, el otro dato que no conocemos es X y Y. Ya. Tenemos una distancia en Y y también tenemos una distancia en X, pero no la conozco porque lo he colocado al azar. Entonces, como no la conozco, pero sé que existe, la vamos a tomar como variables. ¿Ya? Va a ser una variable en X y una variable en Y. X y Y. ¿Listo? Ahí tenemos entonces el vector A y el vector B. Tengo la densidad superficial, la tengo. Ahora lo que hago es procedo a hacer la resolución, el cálculo del campo eléctrico para la carga laminar. Ya tengo entonces A y B. Hago entonces el cálculo de R1. R1 entonces va a ser la diferencia entre ¿quién? Entre el punto final menos el punto inicial. El punto final va a ser donde yo voy a encontrar el campo eléctrico. Yo voy a encontrarlo en el vector A. ¿Quién lo genera? El vector B. Entonces, A menos B. Eso es R1. Desde la carga hasta el punto en donde se va a encontrar el campo eléctrico. Entonces, coloco la respectiva fórmula de la diferencia entre dos vectores. Ya está. Entonces, reemplazo los datos. AX es 0, BX es X, A sub Y es menos 1 y B sub Y es Y. Más A sub Z es 0 y B sub Z es 5. ¿Listo? Resuelvo y me da como resultado que R1 es menos X a X más menos 1 menos Y a sub Y más, en este caso, menos 5 a sub Z. ¿Listo? Entonces, esta es nuestra R. ¿Qué vamos a hacer aquí? Como aquí tenemos una distribución infinita, lo que ustedes van a hacer es eliminar las componentes de este vector que contengan variables. Este vector R, las componentes que tienen variables es AX y A sub Y. ¿Por qué? Porque los datos que acompañan a estos vectores unitarios son variables. Entonces, estas variables las eliminamos. Y me queda lo siguiente, me queda ahora que nuestro vector R solamente es el valor de menos 5 a sub Z, ¿ya? Esto solamente lo hacemos con las distribuciones infinitas. Esto no aplica para
las distribuciones finitas, ¿ya? ¿Queda claro eso? Sí, ¿podría volver a explicar cómo se elimina a X y a Y, por favor? Ya. Como estamos trabajando con distribuciones infinitas, el procedimiento o la fórmula nos pide que eliminemos las componentes que contengan variables. Ustedes realizan el procedimiento que ustedes saben hacer, el cálculo de R, reemplazan datos y llegamos a este resultado de acá. R1 que es igual a menos X a sub X y menos 1 menos Y a sub Y. Entonces, ustedes para esta distribución infinita, ustedes estas componentes las eliminan, ¿ya? Para que solamente nos quede el dato o la componente que contenga una constante, en este caso menos 5. Solamente, repito, solamente ustedes pueden hacer este paso de eliminar las componentes para distribuciones infinitas. Si no es distribución infinita, ustedes no pueden hacer este paso. ¿Ya? Entonces ya tenemos nuestra nueva R eliminando las variables para esta distribución infinita. Entonces calculo lo que es el módulo de R sub 1. Disculpe, Auxi, una pregunta más. ¿Cómo sé que es infinita? Por el problema que hemos dicho al principio. ¿Qué tipo de distribución era? ¿Cómo te dabas cuenta de que la distribución era infinita? ¿Te fuiste atendiendo? Ya, gracias. Ya, entonces calculamos el módulo. El módulo es menos 5 a sub z. Sacamos entonces el módulo de eso. Menos 5 al cuadrado. Esto me da como resultado 5. ¿Ya? Una vez tenemos el módulo, vamos con el vector unitario de R sub 1, que es el vector R sub 1 sobre su módulo. Entonces el vector R sub 1 es menos 5 a sub z dividido sobre su módulo, que es 5. Esto me da como resultado menos 1 a sub z. Listo, ya tengo entonces el vector R, ya tengo el módulo y ya tengo el vector unitario. ¿Qué más tengo que pillar? Nada más. Otro dato más que podemos pillar, pero que no nos va a servir, va a ser nuestra diferencial de superficie. ¿Ya? Esto lo vamos a hacer porque esto para distribuciones finitas nos va a servir. Sabemos que la densidad superficial es igual a la diferencial de carga sobre la diferencial de superficie. Siempre en estos problemas la diferencial de carga se despeja para tener lo siguiente. Densidad superficial por diferencial de superficie. ¿Ya? Entonces encontremos el diferencial de superficie para nuestra distribución laminar. Entonces el diferencial de superficie aquí es sencillo. ¿En qué eje se encuentra distribuido nuestra placa o nuestra carga laminar? Se encuentra distribuido en el eje X, y en el eje Y. Entonces, si queremos encontrar el diferencial de superficie, solamente tenemos que multiplicar esos dos ejes, X y Y, pero como diferenciales. Diferencial de X, diferencial de Y. Y ahí tenemos lo que es el diferencial de superficie. ¿Ya? Este paso se hace para distribuciones finitas. ¿Ya? Pero ahí está. Por si les sale un problema en el práctico. Vamos entonces con la fórmula que vamos a utilizar.
vamos a la distribución de carga laminar a la diapositiva. Y fíjense que para distribuciones infinitas, la fórmula que vamos a utilizar es esta de acá. Densidad superficial sobre 2, permitividad y el vector unitario. Solamente utilizamos esa fórmula. Entonces vamos y escribimos la fórmula. El campo eléctrico número 1 va a ser igual a la densidad superficial dividido sobre 2 por la permitividad por el vector unitario. Esa es la fórmula que ustedes van a utilizar para distribuciones infinitas. ¿Ya? Anótense eso. Solamente utilizo esta fórmula cuando mi distribución es infinita. ¿Ya? Ahí está también en la diapositiva. Solamente cuando los límites son infinitos. Fíjense, si tenemos límites infinitos, directamente aplico esta fórmula. No tengo por qué hacer el cálculo para él. Es más sencillo. Ya, entonces me ahorra tiempo utilizar esta fórmula. Entonces lo único que hago ahora es reemplazar los datos. ¿Cuánto es mi densidad superficial? Es 1 sobre 3pi menos 1 sobre 3pi nanocoulomb por 10 a la menos 9 dividido sobre 2 por la permitividad 10 a la menos 9 sobre 36pi. Multiplicado por A sub R es menos 1 A sub Z. Entonces, tengo aquí lo que es el campo eléctrico número 1. Entonces, reemplazo, haga las operaciones y voy a tener el siguiente resultado. Esto me da como resultado 6. 6 A sub Z Newton sobre Coulomb. ¿Ya? O, como está en el libro de Leibniz, Volt sobre metro. Entonces, este es el campo eléctrico producido por la carga laminar. Vamos ahora a calcular el campo eléctrico producido por la carga lineal. Ahora vamos entonces con la carga laminar. Lineal en este caso. Graficamos de nuevo.
Entonces ahí tenemos el gráfico. Ya tengo el vector A. Sé que es 0, menos 1 y 0. Otro dato que me interesa es si tiene densidad lineal nuestra carga lineal. Entonces densidad lineal va a ser igual, según el problema, es de menos 25 sobre 9 nanocoulomb. Menos 25 sobre 9 nanocoulomb sobre metro. ¿Ya? Entonces ya tengo mi densidad lineal, no tengo por qué calcularla. Ahora tendría que calcular un vector o quién generaría el campo eléctrico. ¿Qué es lo que hago? De nuestra carga lineal, lo único que hago es sacar o marcar un pequeño punto que se me hace referencia a que va a generar un campo eléctrico sobre ese punto. Ese pequeño punto lo ubico respecto al origen y lo voy a tomar como otro vector. Entonces este va a ser el vector C. Entonces el vector C, según la gráfica, tendría los siguientes datos. Primero, tomo los datos de la ubicación de nuestra carga lineal. Sé que en Y va a valer menos 3 y en Y va a valer 3 y en Z va a valer menos 3, según por los datos de la ubicación de nuestra carga lineal. Ahora me faltaría lo que es X. Para X, como lo coloqué en un punto aleatorio, entonces sé que va a ser una variable X, porque lo he colocado en un punto aleatorio en el eje X, ¿ya? Y como sé que hay distancia, pero no la conozco, entonces una variable. Listo, ya tengo los vectores A y C. Con eso calculo ahora el vector R. Entonces, R es igual a el vector donde voy a encontrar el campo eléctrico. ¿Dónde va a ser? Va a ser en A. ¿Quién lo genera? El vector C. Entonces, R siempre va a tomar esa dirección. Siempre R sub 2 en este caso, va a apuntar al punto en donde se va a generar el campo eléctrico. Coloco la fórmula. Entonces coloco la fórmula del vector diferencia, reemplazo datos. AX vale 0. CX es la variable X. A sub Y vale menos 1 y C sub Y vale 3. Luego tenemos que A sub Z vale 0 y C sub Z es menos 3. ¿Listo? Ahora entonces el resultado va a ser R sub 2 va a ser menos X a X menos 4 a sub Y más 3 a sub Z.
Ahora aquí aplicamos lo mismo que hicimos para la carga laminar. Componente que contenga una variable se elimina. ¿Qué componente contiene una variable? Lo que es la componente X. Entonces la componente X se elimina, ¿ya? Porque aquí tenemos una distribución lineal y es necesario para poder utilizar la fórmula más adelante, ¿ya? Entonces, R sub 2 va a ser menos 4a sub y más 3a sub z. Calculo el módulo de ese vector R sub 2, entonces es raíz de menos 4 al cuadrado más 3 al cuadrado. Entonces, esto me da como resultado 16 más 9, 25. Raíz de 25 es 5. ¿Listo? Ya tengo entonces el módulo. Ahora A sub R2, que es el vector R2 sobre su módulo. Menos 4a sub y más 3a sub z. Sobre su módulo que es 5. Nada más, ya tengo entonces el vector unitario. Otro dato más extra sería el diferencial de longitud. Lo mismo, la densidad lineal es igual a la carga sobre la longitud. Carga sobre longitud o diferencial de carga sobre diferencial de longitud. Siempre se despeja la diferencial de carga y me queda como densidad lineal por diferencial de longitud. Ahora me toca encontrar el diferencial de longitud. ¿A qué eje es paralelo a nuestra distribución de carga? Es paralelo al eje X. Entonces el diferencial de longitud, diferencial de X. ¿Listo? Nada más. Ahora, para distribuciones infinitas en cargas lineales, la fórmula que vamos a utilizar es la siguiente. Fíjense. Si tenemos integraciones respecto a infinito, no hacemos las integrales directamente la fórmula. Densidad lineal sobre 2pi permitividad por el módulo de R y por el vector unitario. Entonces, esa fórmula es la que vamos a utilizar para el cálculo de este campo eléctrico. Entonces, tengo lo siguiente. Campo eléctrico número 2 es igual a la densidad lineal sobre dos pi por la permitividad por el módulo de R por A sub R. ¿Listo? Nada más. 2pi permitividad por el módulo de R. Hasta aquí dudas, preguntas. Solamente estoy tomando la fórmula que se encuentra en la diapositiva. Densidad lineal sobre 2pi permitividad y el módulo de R. Nada más. Con esa fórmula, ahora calculo el campo eléctrico. Lo que hago ahora es solamente reemplazar datos. La densidad lineal es menos 25 sobre 9 nanocoulomb por 10 a la menos 9 dividido sobre 2pi por la permitividad 10 a la menos 9 sobre 36pi.
multiplicado por el vector unitario, que es menos 4 a sub 10 más 3 a sub z dividido sobre 5. Aquí la permitividad por el módulo, que es 5 y nada más por 5. ¿Listo? El vector unitario siempre entre paréntesis para diferencia. ¿Sí? Presente. ¿Qué pasa, Aventura? Entonces, una vez reemplacemos los datos, nos queda hacer las operaciones. Primero, multiplicamos todas las constantes. Todo esto multiplicamos para luego distribuir por cada componente del vector. Fíjense que en la parte de arriba tenemos un vector porque tenemos las componentes unitarias a sub y, a sub z. En el anterior, también sucedió lo mismo, pero solamente teníamos una sola componente, entonces no era necesario hacer la distribución, directamente multiplicábamos, ¿ya? Mientras que acá tenemos dos componentes, entonces tenemos que primero multiplicar y luego distribuir. Entonces realizamos ese cálculo. Tenemos que el campo eléctrico número 2 es igual a el resultado de todo eso. 40Y a Y. 40 AY, ¿estás seguro? Menos 2 sería. Sale 8. A ver. Calculen. Menos 2. Sale 8. 10 me sale a mí. Menos 1. Calculen, a ver. ¿Cuánto Menos queda? 8 a Y menos 6 a Z. Más 4 a Y menos 3 a Z. Nada, no es eso. 8 a Y menos 6 a Z. ¿Ya? 8 AY menos 6 AZ. Pero entonces primero calculemos lo que está encerrado en color morado. ¿Ya? Primero quiere ese resultado. ¿Cuánto le da? Menos 2. Menos 2. Ya. Entonces aquí es menos 2 por menos 4 a sub y más 3 a sub z. Entonces esto me va a dar como resultado 8 a sub y menos 6 a sub z Newton sobre Coulomb. Ya está, entonces ya tengo mi campo eléctrico número 2. ¿Qué hago ahora? Calcular entonces el campo eléctrico total. El campo total es A igual mí a me sale menos 10. No sé si estará mal todo lo demorado. Que alguien confirme, por favor. ¿Cuánto te sale de lo que está en morado? Menos 10. Otro compañero. Tenés que dividirlo con el 5 más y te va a salir menos 2. Menos 2. Ah, sí, correcto. Sí, sale eso. Ya. Entonces el campo eléctrico total es la suma del campo eléctrico 1 más el campo eléctrico 2. Esto es igual entonces, reemplazamos datos, el campo eléctrico 1 solamente tiene componente en Z y es 6 a sub Z más el campo eléctrico 2 que es 8 a sub Y menos 6 a sub Z. ¿Sí? Entonces lo que hacemos es la suma y me da como resultado 8 a sub Y Newton sobre Coulomb. Entonces ese es el resultado del campo eléctrico total producido por
la placa y el cable, la carga laminar infinita y la carga lineal infinita. ¿Ya? ¿Preguntas, dudas hasta aquí? Oh, sí, ese menos 2 que está arriba es 2 nomás o es nomás 25. Me hace dudar. Menos 25 es. Este dato de acá es menos 25. Es la densidad lineal que nos da el problema. Menos 25. ¿Ya? ¿Dudas, preguntas? Todo claro, José. Ya. Entonces con esto ya están habilitados para poder resolver el problema. Hemos visto 4 ejercicios de los cuales la mayoría de los problemas del práctico son similares. Hemos visto cargas puntuales, calculando lo que es el campo eléctrico, cargas puntuales para el cálculo de la fuerza eléctrica y luego distribuciones de carga. Distribuciones finitas, distribuciones con límites y distribuciones infinitas. Entonces son los 4 tipos de problemas que hay en el práctico. Aparte de estos problemas, claro, se aplica a otros métodos que ustedes ya vieron en cálculo 1, cálculo 2, como es el cambio de sistema de coordenadas. Ustedes ya pueden hacerlo. Solamente es ubicar el sistema de coordenadas para cada tipo de problema. En estos problemas, fíjense que nuestras distribuciones son lados rectos, entonces utilizamos lo que es el sistema de coordenadas cartesiano, pero hay ejercicios que no utilizan lo que son los lados rectos, sino lados curvilíneos. Entonces ustedes ahí ven qué tipo de sistema van a utilizar. ¿Ya? Entonces con esto ustedes ya pueden resolver el práctico. El práctico más tarde se los comparto en el grupo de Classroom para que empiecen a realizar. Entonces de aquí el plazo para el segundo parcial son 2 semanas. Hoy es 7 de enero, entonces su examen ustedes lo estarían dando el 21 de enero. ¿sí podría subir el capítulo 2 al Classroom? Sí, lo voy a subir. ¿Ya? Sí, una pregunta. El vector B no le entendí por qué eso. O sea, ¿usted le da esos datos? Sí, yo según mi gráfica saco los datos. Tenéis la placa laminar, entonces. Ajá, ya le entendí. Muchas gracias. ¿Ya? Ya, muchas gracias. Entonces, según la modificación del calendario académico, la entrega de notas dice que es hasta el 21 de enero. ¿Ya? Justamente cae ese mismo día, el sábado 21 de enero. Ya, hasta este punto ya todos han acabado con las demás materias. ¿Hay algunos que tengan materia pendiente? Sí, Sí, auxiliar. tenemos finales toda la semana que viene. Quedan aún materias, auxiliar. Los ingenieros igual se tardaron porque algunos comenzaron tarde después de Año Nuevo y no pasaron clases entre la semana de Navidad y Año Nuevo y están recuperando y estamos entre clases y exámenes finales y parciales todavía.
Yo tengo 4 materias más todavía. Hay Tengo más mi materias currículum. todavía, o sí. La mayoría, Vamos a ingeniero. sacarlo. Hay materias todavía, o sí. Siguen los avances. Ya, entonces, 21 de enero el segundo parcial y entrega del práctico número 2 ese mismo día. ¿Ya? Son 2 parciales, no sí esta materia, teoría. Dos parciales. Dos parciales. Ya. Gracias, Y, Auxi. disculpa, auxiliar, las notas del primer parcial están Todavía listas. no me ha convertido en ingeniero. Yo creo que la próxima semana. Vuelve a ingresar de nuevo al enlace. Tienen 2 minutos para ser aceptado y luego de eso no acepto más para lo que es el toma de la toma de asistencia. ¿Está bien? Listo, sí. Listo, Auxi. Sí, disculpe una pregunta. ¿El examen va a ser presencial o virtual? No se le escucha, auxiliar. Va a depender mucho de la situación. Si empeora lo que estamos viviendo ahora, se va a hacer de manera virtual, pero si mejora, presencial. ¿Está claro? Sí, sí, gracias. Ya. Amaru Darwin se encuentra. Presente, Auxi. Ya. Andía Raúl. Presente, Auxi. Aruquipa Freddy. Presente, Auxi, presente. Valdelomar Jonathan. Baltasar Williams. Barrancos Julio. Barrios Sebastián. Presente. Blanco José. Bozo Cristian. Cachi Gabriel. Calle Gary. Canaviri Richard. Presente, Canaviri. Castellón Brian. Presente. Castellón Eric. Presente, presente. Castro Juan. Chilo Percy. Presente, Auxi. Chipana Miguel. Chura Noemí. Presente, Auxi. Copa Amira. Delgado Aarón. Presente. Domínguez Luis. Farel Luis. Presente, Auxi. Fernández Gerson. Presente, Auxi. Figueroa Anthony. Presente. Flores Robert.
Flores Jefferson, Gómez Carlos, Presente. Gutiérrez Kevin, Presente. Guzmán Moisés, Presente. Guanacota Joel, Presente. Lerry Alejandro, Limachi David, Presente. Lino Carlos, Presente. Llanos Wilfredo, Presente, Auxi. Maceda Henry, Mamani Ricardo, Presente, Auxi. Martínez Miguel, Presente, Auxi. Medellín Julio, Mejía Nicole, Melgar Fernando, Presente. Mendoza Rodrigo, Presente, Auxi. Mendoza Luis, Presente, auxiliar. Mercado Jonathan, Presente, auxiliar. Merino Guido, Presente, auxiliar. Nina Flores, Presente, auxiliar. Ordóñez Guzmán, Ortega Luis, Presente, auxiliar. Ortiz Fernando, Presente. Ortiz Carlos, Presente. Ortiz Juan, Paniagua David, Presente, auxiliar. Paz Christopher, Presente, auxiliar. Pinto Milton, Presente, auxiliar. Porcel Manuel, Quispe Gerson, Presente, auxiliar. Ramírez Boris, Ricaldes Andrés, Rocha Marcelo, Rocha Daniel, Presente, auxiliar. Rocha Diego, Presente. Rodríguez José, Presente, Rodríguez José. Rojas Rolando, Presente. Salazar Dylan, Presente, auxiliar. Sánchez Alfonso, Sandoval Eduardo, Santos Kevin, Presente, auxiliar. Serrano Sandro, Presente, auxiliar. Siles Luis, Presente, auxiliar. Solís Guamán, Presente. Tarifa Paul, Ticona Josué, Presente, Auxi. Diona Vaca, Auxiliar, tarifa, no. Ticona Josué se encuentra. Sí, Auxi, presente. Ya. Uriona Vaca, Valdivia José, Presente. Vega Oscar, Velasco Sebastián, Presente, Velasco Sebastián. Velasco José, Presente, auxiliar. Ventura Hernán, Presente. Vilca Nelson, Presente, Auxi. Virués Dylan, Zurita Fernando. Presente, Auxi. Zurita. ¿Alguien más que me haya saltado o no haya nombrado? Nadie más, ¿ya? Entonces nos vemos en la siguiente clase para resolver dudas del práctico. Siguiente clase 14. El 14 pasaremos 1 hora y media para resolver dudas. Ya, no va la asistencia, el que quiera asiste, el que no también. Ya, igual por Zoom, de 7 a 8:30. Ya, para los que quieran. Y si no hay nadie, bueno, lo dejamos también ahí. Auxi, ¿Sí? Auxi,
Ortiz Sutara dijo presente, pero no, me mandó un video que no le da su micro. Y ya había dicho presente, pero se saltó de él. Ahí está en el chat, fíjese, dijo presente. Juan. Sí, Sutara. Ya. Entonces, siguiente clase para resolver dudas. El próximo viernes, próximo sábado 21, el segundo parcial. Y el viernes 20, ustedes van a ir a dejar el práctico número 2 en la Facultad de Humanidades, en Vicedecanato de Humanidades, ¿ya? Donde dejaron también el práctico 1. Tienen hasta el viernes 20 de enero, hasta el mediodía, y se recoge el práctico para entregar su práctico número 2. Si quieren, pueden ir presentando para los que ya lo tienen el práctico número 2 desde la siguiente semana. Tienen 2 semanas para poder presentar el práctico 2 para dejarlo en el Vicedecanato de Humanidades, ¿ya? Hasta el viernes 20, mediodía. De ahí no se recibe más lo que es el práctico número 2, ¿ya? Entonces, ¿dudas, preguntas? Ya no. Con eso es todo y nos vemos el siguiente sábado. Chau, chau. Hasta luego.